sentimiento para mi querido Potosí. Adentro, tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Bienvenidos a mi querido Potosí. En esta oportunidad hablaremos de la iglesia de San Benito. Este templo es más o menos de finales del siglo XVIII, tal como está en su infraestructura, la que conocemos y la que admiramos mucho, pero este templo es de mucho más antes, con una capilla donde se reunían los indígenas o los que eran traídos a la mita de la parte de Cochabamba. Los domingos lo traían a esta capilla de San Benito para poder ser evangelizado. Tal como vemos esta infraestructura así con las cúpulas, todo es de finales del siglo XVIII, pero el templo es de mucho más antes. La portada de San Benito carece de columnas. El soporte empleado para flanquear el arco de la puerta es de pilastra estriada. Más detalles nos contará el padre Rubén Rollano sobre la fachada de este templo. Frontis con un tallado muy interesante que nos muestra algunas flores o parte de lo que es la vegetación de nuestra tierra. En la parte superior tenemos la imagen de San Benito hecha en piedra, granito, que está en la parte superior, y en la parte de arriba tenemos una gárgola también que es como una vigilante de este lugar. La puerta es esta de madera con enchapados de hierro también, que es muy interesante. Decían que es algo muy raro ver este tipo de enchapado. El templo consta de dos patios en sí. El primero, el que estamos ahora, que es el atrio mismo de la parroquia, del templo, y la parte de abajo, que es un segundo patio que recién fue cercado, 50 arcos que van alrededor del templo, ¿no? Entonces eso, y se ha querido también imitar un poquito la infraestructura en el primer patio que está en la parte de abajo. Por las características que ofrece este templo, el mismo se constituye en una maravilla de arte bizantino con 9 cúpulas blanquecinas. En su conjunto, el templo de San Benito es una estampa oriental árabe. Las cúpulas son arte arábico, son más parecidas a una mezquita musulmana que a un templo católico, y esto se fue gracias a la persona que donó el dinero para que se pueda hacer este tipo de templo aquí en Potosí. Son muy pocos templos los que tienen esta cantidad de cúpulas. Tenemos el templo que también ya creo que se está interviniendo de Salinas de Yocalla, y el templo de Belén, que también en la parte de Puna, que tiene más o menos la misma infraestructura. Pero el único templo en Potosí que tiene esta cantidad de cúpulas es el templo de San Benito, un estilo arábico que se ha tenido y que, bueno, le ha dado el realce a este templo. Otra de las cosas que tenía este templo, que actualmente no lo tiene, es la torre. Una torre que era de 8 lados, era octogonal, que lamentablemente por causas naturales un rayo le cayó más o menos en el año 1918 y se derrumbó. Interiormente, el templo de San Benito conserva un precioso retablo tallado en madera y dorado con pan de oro, que sirve de altar mayor, mostrando 3 coronas que representan los símbolos de los 3 Reyes Magos. Es un templo en forma de cruz latina, que tiene su nave principal, la que vemos en imágenes, y 2 laterales que también tienen su propia identidad. Al fondo tenemos uno de los retablos más hermosos que se puedan tener. Fue traído del templo de Nuestra Señora de Belén, lo que ahora es el Teatro Modesto Miste. Ese templo fue, bueno, ahora es un teatro, antes era Nuestra Señora de Belén, y todo este retablo fue traído aquí al templo de San Benito. Entre las imágenes religiosas sobresale la talla del Cristo cargando su cruz, imagen esta que goza de una mayor devoción popular, siendo paseada en procesión el primer día de cada año. Al comenzar tenemos 2 imágenes muy interesantes, la imagen de Jesús en una de sus caídas y cómo es apremiado por los soldados para levantarse.
Por eso se tiene siempre la costumbre aquí en San Benito de tener una fiesta grande el 1 de enero, que se le denomina fiesta del Señor de San Benito, que es el Señor de las caídas, el Señor que cayó con el peso de la cruz también por nuestros pecados, pero a la vez se levantó y nos ayudó también a nosotros a levantarnos de todas aquellas cosas negativas que tenemos. En lo que toca a pinturas coloniales, conserva una serie de lienzos religiosos mostrando algunos pasajes de la vida de quien fuera sacerdote italiano y santo San Benito de Nursia, más otros pasajes de la Biblia. En todo lo que son los laterales de esta nave principal, 12 cuadros que son la vida de San Benito, desde su nacimiento hasta su muerte, todas las cosas que él ha realizado, los milagros que ha hecho, la fundación de su comunidad también, de los muchos monasterios que él ha fundado, como ustedes conocerán. San Benito es uno de los primeros santos de nuestra religión, más o menos él estaba en el siglo IV de nuestra era, compartiendo con todos aquellos que querían servir a Dios, primeramente desde una vida ermitaña y luego desde una vida monástica. Él fue reformando los distintos monasterios que visitaba. Lo interesante de este templo es que tiene el nombre de San Benito, pero ningún fraile benedictino llegó a Potosí, ni en la colonia ni en el tiempo de la fundación de este templo. Entonces creemos que la persona que ha colaborado con la construcción de este templo era muy devoto de este santo y por eso le hizo poner el nombre de San Benito de Nursia, aquel hombre que supo reformar la iglesia, que supo reformar las distintas costumbres que antes se tenían.